Bueno, volvemos con los acontecimientos en pleno desarrollo y vamos a mostrarle parte de la que fue la exposición del hermano Evo Morales, presidente de la República Multiétnica de Bolivia, y luego una de las dos intervenciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Los acontecimientos tuvieron mucho más eventos en pleno desarrollo, pero esto es lo que podemos compartir con ustedes en el tiempo que resta de programa, en algo que evidentemente iba a durar más de lo previsto y era absolutamente impensable que iba a entrar en el tiempo que se había señalado, ¿no? Pero en todo caso, esta es una reunión de UNASUR para la historia, y parte de la historia audiovisual es la que vamos a compartir con ustedes. Evo Morales habló de sus experiencias y lo dijo en forma testimonial. En Bolivia, en la zona de Cochabamba, en la zona de Yungas, comandaban hechos militares de las Fuerzas Armadas de Bolivia, comandaban a la Policía Nacional. Cuando habían movilizaciones mediante las avionetas nos perseguían. Cuando habían grandes movilizaciones, masacres. Desde el helicóptero disparaban. Ya cuando era dirigente de base o cualquier afiliado a un sindicato, el año 1988, 11 muertos. Y yo, como compañero de base, vi cómo disparaban los gringos contra el movimiento campesino del trópico de Cochabamba. Soy testigo de eso. Se adueñan de los lugares de control. Y por eso, y muchas razones, no se puede permitir una presencia militar extranjera en nuestro territorio. Es un mandato sagrado, es un mandato noble que nos dan nuestros pueblos por la lucha milenaria y por la lucha en esos tiempos de democracia. Pensar que con la presencia militar de Estados Unidos desde Colombia se va a mejorar la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, dudo. Solo es una presencia política, militar, para el control a los distintos países. Estaba revisando algunas declaraciones. Por ejemplo, el senador Paul Coverdale, ¿qué dice? Para controlar Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia. O sea, las últimas declaraciones de un senador norteamericano. Me sorprendí una madrugada al escuchar informaciones en medios de comunicación internacional. Después de la explicación que hizo, compañero, hermano presidente Chávez, claro, hay militares que hacen seguimiento sobre el comportamiento del Comando Sur. Antes, bases militares o la Escuela de las Américas en Panamá, y ahora los oficiales dignos, patriotas de mi país me informan que solo ayer les enseñaba a detectar quiénes son los enemigos internos de las Fuerzas Armadas, y en Bolivia les enseñaban, bajo esa doctrina de los Estados Unidos, que los enemigos internos son los pueblos indígenas, eso es la Central Obrera Boliviana, son los sindicalistas. Se cerró la Escuela de las Américas, hay un Comando Sur. El Comando Sur de Estados Unidos sigue con entrenamientos llamados Fuerzas Comando en cada país. Las Fuerzas Comando, bajo la dirección del Comando Sur, preparando fuerzas especiales de los oficiales de las Fuerzas Armadas del continente. Claro, ahora ya no participa de Venezuela ni de Bolivia en esas Fuerzas Comando. ¿Y qué les enseña? Cómo intervenir. No es solo una presencia militar norteamericana, sino política fundamentalmente. Entonces, creo que estamos en un buen momento para debatir, pero de manera muy sincera, responsable con nuestros pueblos. Yo vengo acá con un mandato de esa lucha originaria contra los distintos imperios, con mandato
de esas fuerzas sindicales afiliadas a la Central Obrera Boliviana, que han sido víctimas durante la República, obreros y originarios, de rechazar la instalación de cualquier base militar en Sudamérica si estamos acá debatiendo la unidad de Sudamérica. Estaba aquí poco repasando, ¿qué dice el presidente Obama sobre las bases militares? Si no son bases militares, pero tropas, armados, uniformados, que están en Colombia. El presidente Obama declara: no he autorizado una base militar estadounidense en Colombia. No me lo han pedido. Presidente de Colombia, hemos escuchado todos. No se trata de bases norteamericanas, sino de bases colombianas. Y un senador colombiano, Jaime Duzán, dice: bases militares violan la Constitución Política de Colombia. Se ha obligado a revisar qué dicen esa Constitución de Colombia. La Constitución Política de Colombia, en sus artículos 173 y 189, solo permite el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República y no la presencia de tropas extranjeras en Colombia. Por tanto, siento que nadie quiere ni puede instalar bases militares en Colombia. Constitucional. También nosotros por primera vez aprobamos con el voto del pueblo boliviano: no se permite ninguna base extranjera en Bolivia. Decisión unánime. Si no es unánime, aprobado por más del 60% del pueblo boliviano. Si nadie quiere una base militar, ¿por qué no podemos firmar un acuerdo acá de consenso por la dignidad de nuestros pueblos, por la soberanía de nuestros pueblos? Un documento que el presidente de Sudamérica no acepta ninguna base militar de Estados Unidos o de cualquier país extranjero. No sobre pretexto de que cada país tenemos soberanía, podemos aceptar una base militar que después vaya a agredir a algún país sudamericano. Algunos presidentes o gobiernos y pueblos que no comparten con el sistema capitalista. Seamos sinceros, seamos claros, no hay por qué ocultar nada acá, porque son nuestras diferencias programáticas, ideológicas y culturales. Creo que tengo cierta autoridad para hablar de la dignidad y de soberanía. Y no solamente he sido víctima yo, sino víctima de todos nuestros pueblos. Se hablan de masacres por aquí, producto de las guerrillas, del narcotráfico, de los paramilitares. A mí me preocupa que estos días he escuchado también los afiliados, las bases de la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Ecuador, masacre de Colombia. Imagínense, es provocado, es intencionado. Entonces, hablemos de todas las masacres que existen, no solamente de algún sector. ¿De dónde viene? Quisiéramos saber, y creo que es obligación, finalmente, a ver cómo defender los derechos humanos. Yo quiero decir, compañeros presidentes, compañeras, yo comparto la propuesta del presidente Tabaré Vázquez. Se trata de buscar paz. Y mientras haya presencia uniformada, armada, extranjera en algún país sudamericano, difícilmente podemos pensar que va a haber paz. Bueno, conclusión no menos vertical de parte del presidente Evo Morales, y luego una de las dos intervenciones que hizo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Acotemos que los medios oficiales de la República transmitieron todo esto en vivo durante todo el día. Una montaña de infamias. Yo voy a repetir lo que he dicho 1.000.000 de veces. Amo a Colombia. Y espero que ningún colombiano se sienta ofendido cuando yo digo lo que siento en mi corazón. Yo me siento tan colombiano como venezolano. El nombre de Colombia salió de la mente iluminada de Francisco de Miranda, el caraqueño universal. Y fue Bolívar el que lo llevó al frente de un pueblo, que era un solo pueblo, el granadino, el neogranadino y el venezolano, y construyeron la Colombia primera. Yo respeto tanto a Colombia
que siempre me he negado desde muy joven a hablar de la Gran Colombia, porque